Buen día, muchas gustos. Muchísimas gracias por darnos estos minutos en la mañana. ¿Cómo A no? ver, al inicio del periodo de sesiones ordinarias, el gobernador anunció la elaboración de un proyecto, ¿no?, de ley de acceso a la información pública. Finalmente, eso ya fue remitido a la legislatura en los últimos días. Existe una ley nacional, doctora, pero ¿finalmente la provincia va a adherir o tiene un proyecto con una legislación propia? Bueno, la ley nacional efectivamente existe bastante tiempo antes que ahora, que la legislación nuestra, pero es una legislación hecha para la nación, o sea, está pensada con organismos nacionales obligados a dar la información, está pensada con estructuras nacionales, con presupuesto nacional y con una serie de situaciones, digamos, muy puntualmente referidas a la nación. Por lo tanto, adhesión significa nada, porque provincia de Tucumán tiene su propia estructura, sus Claro. propios órganos, tiene su propia legislación local a nivel de constitución y de leyes. Entonces, esa adhesión parece importante como nombre, pero en la practicidad significaría poco y nada, porque vuelvo a decirle, está referida a organismos nacionales que nosotros no tenemos. Entonces, Tucumán adoptó una legislación propia, o el proyecto, digamos, y entre las cosas que lo diferencian de la nación es que se adecua a nuestra estructura, primero, o sea, la organización, digamos, institucional de Tucumán, pero además tiene una modalidad que me parece que es importante, que algunas provincias han tomado, que es que poner en cabeza de cada poder del Estado la responsabilidad digamos, de ser obligado a dar la información. Bien. A diferencia del modelo agencia que unifica todos los poderes y todos los organismos, el modelo tucumano es un modelo que pone en cabeza de cada responsable una persona a designar en cada organismo, que sería el responsable de dar ese acceso a la información que algún ciudadano pueda pedir, digamos, ¿no? Bien, Así bien. que yo creo que es digamos, un modelo que tiene todas las condiciones de una accesibilidad, digamos, seria, completa, y tiene toda una estructura de adecuación cuando la reglamentación además también se dicte y complemente con esta ley, adecuada y conforme la estructura de la provincia de Tucumán. Doctora, ¿y hasta dónde va a abarcar esto? Digo, porque por ejemplo, pongo un ejemplo, el Poder Ejecutivo tiene entes autárquicos por allí, sociedades con algún tipo de participación. Digo, ¿hasta dónde va a ir esa posibilidad de este proyecto de ley de acceso a la información pública? Bueno, justamente una de las condiciones que hemos puesto en el proyecto es una apertura a todos los lugares, digamos, institucionalmente hablando, incluso sector privado, donde haya un componente estatal, que los hay, donde el Estado aporte, donde el Estado sea parte, donde el Estado asigne fondos. En todos esos casos donde hay dinero del Estado y la organización sea tanto estatal como privada, pero con componente provincial o de erario provincial, también ahí se va a abrir la posibilidad de acceder a esa información. O sea, es bien amplio, comprende todas las instituciones estas que acabo de decir, inclusive, como acabo de contar, privadas, digamos, ¿no? Bien, bien. Ahora, doctora, por ejemplo, el gobierno a nivel nacional ha puesto en estas últimas semanas una limitación del pedido de acceso a la información pública, sobre todo con temas que tienen que ver de lo que le llaman índole privado. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene este proyecto en cuanto a qué es lo que puede entrar dentro de un pedido de acceso a la información pública por parte de un ciudadano? Bueno, es una muy buena pregunta la suya y una respuesta que de algún modo está prevista en esta ley, en este proyecto de ley, me corrijo, es un proyecto, y es que una de las excepciones a la regla general del acceso Sí. es los datos sensibles o datos privados que de alguna manera afecten o comprometen a las personas en su intimidad, en su privacidad, en la reserva, digamos, de su actuación personal, porque el acceso es un derecho universal, pero es un derecho que no es ilimitado como ningún derecho, digamos, ¿no? Claro. Estoy pensando en situaciones como voy a un hospital y pido la historia clínica de un paciente, ¿no? Mm. ¿Es información estatal? Sí. ¿Es información útil para el hospital y para el paciente? Sí, pero no puede alguien ilimitadamente pretender entrar a una situación de la naturaleza. Digo, he puesto un ejemplo quizá muy importante en términos de cómo suena, pero es así.
El Estado tiene información, maneja información, es destinatario y proveedor de información. Y muchas veces esa información está en una zona en la que las personas involucradas en la situación podrían verse afectadas. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona que tiene con un proceso sumarial, digamos, o sea, con una imputación de alguna falta, se está haciendo un sumario, ese sumario puede terminar con una situación de condena o absolución en términos administrativos, pero en el medio, digamos, se producen pruebas, se ofrecen testimonios, y todo eso está reservado justamente a esa zona en la que el Estado debe gestionar con los cuidados de no afectar a las personas. Claro. ¿No? Yo creo que la norma en su redacción está previendo este tipo de situaciones privadas. Si usted me pregunta cuál es la lista de cuestiones privadas, le digo, es una lista indeterminada por ahora. Probablemente la reglamentación ayude en eso, que la ley se sancione. Probablemente los organismos deban tener algún criterio o recaudo respecto a este tema. Quiero decir, el acceso a la información es un derecho, pero no es un derecho que permita adentrarse en un ámbito privado, donde, como dice la Constitución, digamos, las acciones privadas de los hombres, digamos, son materia reservada solamente a Dios, ¿no? Y entonces el Estado, más allá de que la información la tenga, más allá de que la situación pueda ser administrativamente, judicialmente o en la legislatura conocida, tiene esa zona de reserva en la que la legislación no podría inmiscuirse, entrar y vulnerar. Bien, bien. Doctora, he leído por allí algunos casos, no tanto a nivel nacional, pero sino a niveles provinciales de que tienen la adhesión justamente a la ley nacional, de demoras en cuanto a la entrega de ese pedido, la respuesta en realidad de ese pedido de acceso a la información pública. ¿Da plazos el proyecto o eso se va a determinar con la reglamentación? Sí, el proyecto incluso es más corto, el plazo es más corto que la ley nacional, en lugar de 15 son 10 días. Hay también una situación de negativa por insuficiencia de la información que se brinda, eso también es una hipótesis en la que la persona podría recurrir. Hay dos vías, la vía administrativa, a la vía jerárquica del organismo encargado de dar la información que no la da, y hay una vía judicial. Agotado ese plazo, las personas pueden ir a la justicia y demandar en la justicia contenciosa administrativa un reclamo sobre este tema, particularmente exigiendo que el Estado dé esa información. O sea, están cubiertos también esos aspectos para que sea eficaz y eficiente, digamos, el pedido de información. Bien, bien. Doctora, lo último, porque, bueno, por allí obviamente que para nosotros en nuestra profesión esta ley se estaba esperando hace mucho tiempo y va a permitir obviamente tener información sobre ciertos aspectos a nivel gubernamental, pero digo, por allí para el ciudadano que está del otro lado, que dice, bueno, ¿en qué me beneficia esta ley a mí? ¿Qué es lo que le respondería? Y yo les respondería que cuanto más informado esté el ciudadano, mejor decisiones va a tomar a la hora de votar. Y en eso ustedes, la prensa, los medios, hacen un gran aporte. La tarea de informar es enorme, es de mucha responsabilidad y de mucha importancia. El ciudadano es un ciudadano que desde afuera por ahí mira, y lo que mira es lo que ustedes indican que hay que mirar o lo que ustedes indican que hay que detenidamente observar. Y en la medida que tengamos una ciudadanía más informada, tenemos una ciudadanía más cercana a una decisión, digamos, de su voto, de su elección popular, más conocedora de lo que está pasando, de lo que sus mandatarios, porque este es un concepto de mandato y mandatario, ¿no? Sí. El pueblo da un mandato, la gente, el gobierno lo ejerce. Hay una vinculación entre ese órgano que emite una decisión y ese mandato popular que le ha dado ese lugar en la estructura de poder. Y ese vínculo hay que reafirmarlo, hay que ampliarlo, hay que darle sustento, porque está bueno que la gente sepa, y si la gente sabe, vuelvo a decir, el beneficio de saber es también garantía de una mejor decisión a la hora de elegir a los representantes.
Doctora, le agradecemos mucho, la verdad que ha sido muy amable y muy explicativa, ¿no? Para tratar de entender este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días para ustedes. Que tenga buen día. La doctora Gilda Pedicone Valls, fiscal de Estado de la provincia, hablando sobre este proyecto de ley de acceso a la información pública que ya ha sido remitido desde el Ejecutivo hacia la legislatura para su tratamiento y en donde va a brindar, además de lo que es este acceso a la información pública, algo bastante amplio porque va a incluir a todo aquel lugar donde haya alguna partida o algún dinero del Estado que esté allí direccionado, ya sea entes autárquicos, sociedades de participación estatal, y la verdad que en esa amplitud también baja los plazos de respuesta. Por ejemplo, a nivel nacional es de 15 días, en este proyecto va a ser de 10, así que es bastante interesante y para seguir veremos de su tratamiento en la legislatura.